bien, buenas tardes. Como comenta mi compañero, yo voy a hablar de ciberseguridad industrial. Es una temática pues, muy relacionada con la mesa anterior, que por cierto ha sido muy interesante. Aún así, yo voy a comenzar un poco haciendo una breve introducción al problema de ciberseguridad industrial que tenemos hoy en día, ¿vale? Y luego comentaré también algunos de los servicios que estamos desarrollando desde INCIBE precisamente para eso, para elevar el nivel de seguridad de estos sistemas de control, ¿vale? Después de la sesión anterior parece obvio que bueno, son crecientes la preocupación en sí que hay sobre la ciberseguridad de estos componentes. Las estadísticas pues hablan por sí solas. Al final se están incrementando el número de incidentes cuyo objeto son los sistemas de control. Y ya no solo de manera cuantitativa, sino incluso también cada vez son más complejos y cada vez nos va a suponer más esfuerzo el poder identificarlos y el poder solucionarlos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es voy a dividir el problema y voy a tratar por un lado la parte de ciberseguridad y por la otra la industrial. Y de esta manera, aquellos todavía que no estéis familiarizados, seguros que de una forma ágil pues veremos la complejidad un poco del problema que tenemos hoy en día, ¿vale? Si nos centramos en la parte de ciberseguridad, los que sois más mayores como yo, aquí en la sala, pues os acordaréis de los primeros virus que afectaron de manera un poco brutal ya a nivel mundial, ¿vale? En el 88 recordamos aquel gusano inicial, Morris, que afectó al 10% de todo el equipamiento que estaba conectado en Internet, ¿vale? Es cierto que no había mucho equipamiento todavía conectado, estamos hablando de unas cifras no más de 60.000 ordenadores, pero aún así ya, pues evidentemente fue un impacto bastante importante. Luego vino el virus, por ejemplo, Chernobyl, que para que os hagáis una idea, se calcula que incluso más de 60 millones de ordenadores se impactaron. Estamos hablando de una época, imaginaros un poco lo que pudo suponer por aquellos momentos este tipo de virus un poco incipientes, ¿vale? Luego empezaron a ser más complejos, utilizaban, digamos, el correo electrónico para difundirse de manera más ágil, como Melissa, las campañas de gusanos brutales que hubo a principios de 2000 y luego ya lo que ya todos conocemos y hemos hablado durante esta jornada, campañas ya más recientes, más complejas, como por ejemplo el WannaCry y sus derivados. Esta sería un poco la parte de ciberseguridad de este concepto de ciberseguridad industrial. Pensad que estamos hablando de una ventana de tiempo pues, que no supera los 30-35 años, ¿vale? Si vamos al otro lado de la ecuación y hablamos de la parte industrial, pues los expertos en esta materia te hablan de la teoría de control, de los sistemas de control. Realmente esta es una temática fascinante. Pensad que en el siglo III a.C. ya teníamos el primer sistema de control, que era un reloj de agua. Luego, un poco más reciente, en 1769, pues digamos que ya salió el primer sistema de control que para todos, o sea, para muchos, fue el primero automático, el primer sistema de control automático que básicamente lo que hacía es controlar la velocidad de una máquina de vapor, ¿vale? Y luego, más recientemente, en el 68, pues sale al mercado el primer controlador lógico programable, el primer PLC Modicon. Fijaros un poco que visualmente esto explica la problemática que tenemos hoy en día. Realmente los sistemas de control empezaron antes de llegar nosotros aquí, han ido evolucionando, dando pasitos, y a la hora de encontrarse con la irrupción de las nuevas tecnologías, pues obviamente dijeron, nos interesan estas nuevas funcionalidades. Digamos que estaban viendo que cuando tenía un problema en planta, tenía que venir un fabricante posiblemente de otro país, invertir en el desplazamiento, en la solución, con el coste que supone tanto de tiempo de parada mejor de la planta, coste económico, y al final estaban viendo que sus otros compañeros, los de sistemas, los de la parte de TI, pues tenían a lo mejor un problema en un ERP y la solución era habilitar un acceso remoto al proveedor y de forma casi inmediata le actualizaba el software y empezaban a seguir funcionando. Entonces, obviamente quisieron, digamos, aprovecharse de estas nuevas funcionalidades, pero el riesgo fue ese, el problema, digamos, fue que no supieron, digamos, adaptar los sistemas para controlar los riesgos que suponía conectar
digamos, células aisladas a otras redes que a lo mejor no eran tan seguras, ¿vale? Os he traído aquí una imagen que habla por sí sola. Posiblemente, a mí me hace gracia, pues pudiera ser a lo mejor en el 88 un operador de una sala de control. Perfectamente, digamos, podría ser cuando hubo sus campañas masivas de virus que os comentaba antes, y lo que pensaría este buen hombre es vaya movida que tienen nuestros compañeros de TI, nuestros compañeros de sistemas, con la cantidad de virus que les está llegando y no pueden controlarlos, ¿vale? Digamos que había una situación a lo mejor de tranquilidad para estos entornos que estaban aislados y que se pensaban que estaban protegidos. Obviamente, como os decía, eran redes controladas, eran sistemas de control, eran seguros y además no había ningún Windows 95, ningún Windows 97, ahí no podía entrar ningún virus. Obviamente, pues la tranquilidad de este buen hombre no duró mucho y ya al poco tiempo pues empezaron a salir a la luz incidentes que afectaban ya a sistemas de control, que estaban dirigidos de alguna manera. Este del 2000, que fue muy curioso quizás por su origen, pues se basó en un ataque de un empleado descontento, le acaban de echar, y lo que decidió es hacerse con el control de un sistema de bombeo de aguas, lo que provocó que 2 millones de aguas no tratadas pues se vertieran en parques, ríos, jardines, etcétera, con el problema medioambiental que supone y la pérdida de imagen para la compañía de aguas. O sea, fijaros que en 3 meses pues este ex empleado fue capaz de generar 46 incidentes y por aquella época pues no se enteró nadie, no había ningún sistema de supervisión, digamos, que levantase la mano. Aquí un poco la lección aprendida, pues a simple vista parece que los controles organizativos de cuando un empleado va de la organización, pues quizás no funcionaron bien, no se revisaron los controles de acceso de este empleado, ¿vale? Otro incidente curioso también con bastante impacto y dirigido a sistemas de control lo provocó un adolescente de 14 años con bastantes inquietudes en temas de electrónica. Lo que decidió, digamos, es empezar a estudiar el sistema de tranvía de su localidad y convirtió pues, un mando de televisión en su propio juego de trenes. Fijaros un poco el impacto que supuso ya en el 2008, 4 tranvías descarrilados y 12 heridos, y lo que pudo haber pasado, ¿vale? Digamos que fue muy curioso este incidente porque por lo aparentemente fácil que fue en esta época vulnerar un sistema de control. Otro incidente ya más reciente y que los hemos sufrido también a nivel nacional, pues la campaña de ransomware que sufrió el Metro de San Francisco. En concreto, pues estuvo un total de 2 días sin poder cobrar el servicio porque el ransomware le había cifrado hasta 900 equipos, ¿vale? Un último ejemplo, pues que ya todos conocemos, Black Energy, que era un troyano que evolucionó en ATP en 2015 y consiguió pues, tirar abajo un total de 30 subestaciones de una localidad de Ucrania y al final de una población de 1,5 millones de habitantes, pues lo que provocó es que más de 200.000, digamos, personas se quedaran en esa población sin electricidad, ¿vale? Relacionado con este incidente, os traigo aquí un resumen de un estudio que publicaron recientemente la pasada semana la compañía ESET, que ya anuncia la existencia, digamos, de una evolución de SAPT, ¿vale? En concreto lo que viene a decir, un poco resumiéndolo, es que se ha modificado parte de la codificación de los propios módulos. Al final, viene un poco también a revelar que aunque no está pensado las actualizaciones para que ataque directamente a un sistema de control industrial en sí, pues ya han detectado, digamos, posibles modificaciones que van enfocadas a posiblemente atacar un workstation donde vaya corriendo un SCADA, ¿vale? Pues estos equipamientos son muy golosos porque al final los SCADA suelen tener bastante capacidad de cómputo, por un lado, y por otro lado suelen estar disponibles 24/7. Son un objetivo pues muy goloso para los atacantes, ¿vale? Por ahora, lo que se sabe también, por lo menos ya hay indicadores de compromiso que podemos utilizar para mitigar este problema y esto es un poco la tónica, ¿vale? He aprovechado también y os traigo aquí un resumen de unas estadísticas recientes de FireEye en la que, un poco relacionado con lo que comentaban en el panel anterior los compañeros, aquí viene a recoger
pues digamos los riesgos más comunes que a fecha de hoy tienen los sistemas de control industrial, ¿vale? Si os fijáis un poco en los 3 primeros, en los 3 o 4 primeros, para los que os dedicáis a las nuevas tecnologías, al final estos problemas pues, son conocidos por todos. Son problemas derivados de la falta de actualización del equipamiento, del control de acceso, de deficiencias en el control de acceso o problemas de segmentación, ¿vale? Aquí, pues, hombre, lo hemos hablado antes también y está claro que los sistemas de control industrial, digamos legacy, pues es muy difícil tener una estrategia de actualización, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema, y otro tema es que no haya nada, ninguna estrategia de actualización y ni siquiera una estrategia de mitigación para estos sistemas un poco más obsoletos, ¿vale? Lo mismo para el control de acceso, ¿vale? Lo ideal aquí sería pues empezar a configurar los accesos para que por lo menos haya un doble factor, es decir, no utilicemos solo algo que conocemos, que sería usuario y contraseña, sino que nos vayamos también, digamos, a un doble factor, algo a lo mejor que poseemos como un token o algo que somos como una huella dactilar, que dependerá un poco también de la criticidad del proceso o de la infraestructura que queramos proteger. Segmentación, pues un poco lo mismo. Está claro que bueno, al principio se empezaron a construir las redes y se iban ampliando según necesidades, pero a fecha de hoy, pues también se ha comentado antes, hay herramientas muy buenas para empezar a configurar de forma, digamos, organizada los activos de una organización. Tenemos la ISA 95 que viene a decir un poco, por niveles de red, qué tipología de activos deberá estar en cada red. Tenemos la 62443, tenemos la política de proteger en base a características de los activos como conductos, como zonas. En definitiva, aquí, por lo menos, lo que se puede empezar a trabajar es en las buenas prácticas, ¿vale? Está claro que el tema de certificación de sistema es muy importante, o incluso certificación de producto, pero yo creo que para empezar una línea base donde empecemos a tener en cuenta todas las organizaciones que tienen componentes industriales, las buenas prácticas, quizás no paremos todas las amenazas, pero muy probablemente reduzcamos bastante los riesgos. Vale, y ahora, cambiando un poco de tercio, quería comentaros un poco la metodología de trabajo que llevamos en INCIBE para intentar, digamos, desarrollar tecnologías orientadas a mitigar estos problemas, ¿vale? La primera de las iniciativas que os quería comentar es la que internamente llamamos Red Nacional de Laboratorios Industriales. Esta iniciativa nace con un doble objetivo hace 2 o 3 años. Por un lado, identificar organizaciones que tuviesen a nivel nacional capacidad de experimentación, de investigación en materia de ciberseguridad industrial, y a partir de ahí empezar a trabajar de forma colaborativa. Los primeros actores claves son los fabricantes. Al final, con los fabricantes tenemos que ir de la mano porque, digamos, son claves para empezar y algunos realmente están trabajando intensamente en elevar el nivel de seguridad desde las fases iniciales. La universidad, trabajamos de forma conjunta con la universidad. ¿Por qué? Porque los investigadores, digamos, nos dan un punto de vista y un trabajo que nos viene bien en las fases tempranas de las tecnologías. Se empiezan a realizar pruebas de concepto, investigaciones más profundas, etcétera. Por supuesto, la industria de ciberseguridad, que al final nos ayuda un poco a desarrollar estas nuevas tecnologías, y al final los usuarios finales, que son los que validan un poco, digamos, toda la tecnología y empiezan a poner los nuevos requerimientos para seguir trabajando, ¿vale? En total, fecha de hoy, ya somos 24 laboratorios. Aquí os comento, digamos, un ejemplo de trabajo de forma colaborativa que hicimos con el IAF, el Instituto de Automática y Fabricación, hace 1 año y pico. En concreto, se trata de un analizador pasivo, ¿vale?, digamos, en las capas más inferiores de la arquitectura ISA 95. Estamos hablando de los niveles de supervisión y de control, y lo que perseguíamos es ser capaces de identificar acciones susceptibles de considerarse como un ataque, como por ejemplo actualizaciones de firmware en una hora que no se esperaba que se hiciesen, actualizaciones de software, subida de estrategias en una hora que no estaba planificada. En definitiva, identificamos 64 situaciones susceptibles y conseguimos, mediante la integración de varias tecnologías, detectarlas en tiempo real y de forma pasiva, de manera que no afectase a la disponibilidad de los componentes, ¿vale? Al final, las tecnologías que utilizamos son las que veis ahí, un IDS de firmas de ataques. Por un lado, lo integramos con un analizador de anomalías, en este caso
Bro, donde se hicieron desarrollos bastante interesantes para mejorar las capacidades de analizar una herramienta de fingerprinting integrada para poder identificar información del posible atacante, del sistema operativo, dirección IP, y le pusimos una capa de visualización. Realmente fue un trabajo bastante interesante que está a disposición de aquel que quiera utilizarlo, ¿vale? Otro ejemplo de colaboración también con la Universidad de León, en este caso con la Escuela de Minas de aquí de León, pues se trata de diseñar señuelos que representen infraestructuras críticas. Al final lo que hacemos es construir, digamos, de la mano de los fabricantes procesos que simulen la realidad y los exponemos a un posible ataque. De esta manera somos capaces de detectar nuevos vectores de ataque. Esta captura representa un poco las conexiones a uno de los señuelos durante una semana. Están, digamos, muy enfocadas a detectar, digamos, conexiones contra puertos o servicios relacionados con los sistemas de control industrial, ¿vale? En este caso son detecciones que hacemos, que vemos que intentan acceder al puerto 502. Esto es otro ejemplo de evento que recogemos. En concreto se trata de una trama que intenta, digamos, obtener información del PLC. Posiblemente será la primera fase de un ataque. A partir de ahí el atacante lo que va a hacer es ver si es vulnerable y continuar un poco con el ataque hasta conseguir la intrusión en nuestros sistemas. También somos capaces de detectar malware, campañas de malware no enfocada especialmente a sistemas de control industrial. Eso es un ejemplo de parte de un script que se llama Cellbot que hemos detectado en nuestra plataforma. Y esto sería pues un ejemplo de log de un módulo de Nmap que intenta también identificar pues, el tipo de PLC como parte inicial de un Catherine Information para luego pues, ir avanzando y progresando en el ataque, ¿vale? Lo que estamos persiguiendo con esta plataforma al final es identificar ataques más relevantes. Esto es un ejemplo de un ataque que utilizando un exploit, digamos, todavía no autorizado, no incluido en Metasploit, pues incluso intentaba hacer una parada del propio PLC, ¿vale? En definitiva, esto para nosotros internamente nos es de tremenda utilidad porque nos da inteligencia y nos da información para detectar nuevas campañas, nuevos posibles problemas y comunicar a nuestro público objetivo para que estén preparados antes de que se materialice quizás un riesgo más importante. Otro servicio que estamos trabajando y con otro nivel de madurez es un analizador de vulnerabilidades para la parte también más inferior de la pirámide de automatización, para la parte OT. Se trata de Stila, que es una evolución de un proyecto europeo liderado por el CNPIC e INCIBE en el 2014 y lo que hemos hecho es evolucionarlo para que tenga utilidad a nivel nacional. Básicamente lo que persigue esta utilidad es con un flujo bastante ágil, 3 o 4 pasos, digamos que prepara el lanzamiento del análisis de los problemas de los sistemas de control industrial y te devuelve de forma ágil un informe con todas las vulnerabilidades de los sistemas de control clasificadas por criticidad, ¿vale? Este informe pues, es valioso para la alta dirección para a partir de ahí pues, comentar y debatir sobre los riesgos y llegar a la conclusión si los asumen o empiezan a definir una estrategia de mitigación y a partir de ahí pues entrará la industria de ciberseguridad, los fabricantes para intentar solucionar. Pero por lo menos esta sería una herramienta de concienciación para saber el problema que tenemos y a partir de ahí decidir qué nos interesa, por dónde nos interesa empezar a trabajar, ¿vale? Otro tipo de herramienta que estamos desarrollando es una distribución Linux pensada para agrupar herramientas open source de ciberseguridad para entornos industriales. Va a ser, digamos, una distribución pionera. No hay, a fecha de lanzamiento, no había ninguna que tuviese este objetivo. Vamos a incluir en la fase, digamos, inicial ya 120 herramientas y 40 recursos y va a ser de bastante utilidad. ¿Por qué? Porque el responsable de seguridad de una organización tendrá centralizadas todas las herramientas que tienen también los malos para perpetrar sus ataques y podrá pues, hacer análisis de vulnerabilidades, bastionado, documentarse con las buenas prácticas, lo tendrá todo centralizado. Y para ir terminando ya, comentaros una última iniciativa que internamente la llamamos ICES Scan.
y el objetivo en concreto es, digamos, analizar el nivel de exposición de sistemas de control en Internet. Como sabéis, por desgracia, todavía se siguen publicando sistemas de control industrial en Internet y tenemos ya la capacidad de detectar esos 5 protocolos y el nivel de exposición. Intentamos ir un paso más allá, de manera de que no solo nos quedamos en la detección, sino también vamos a analizar si son o no son vulnerables. De esta manera, pues notificamos a nuestro público objetivo para que tengan por lo menos la información para empezar a mitigar un poco el problema. Ahí en la parte inferior veis un mapa de calor que viene un poco a demostrar que las zonas al final más industrializadas de España son las que más sistemas de control industrial están exponiendo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Agradeceros a todos vuestra atención. Muchas gracias.